Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros, hermanos. Es una bendición del Señor estar acá y es una bendición de que Él está con nosotros, hermano. Amén. ¿Dios ha sido fiel con usted? Estos días se ha estado hablando acerca de la fidelidad de Dios y la verdad que cada uno de nosotros tendríamos algo que compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor ha manifestado su fidelidad. La fidelidad de Dios se hace notoria día a día en nuestras vidas, hermanos. Yo no sé si con ustedes día a día se muestra la fidelidad de Dios, pero yo puedo testificar en mi vida y con mi vida de que Él ha sido fiel día a día, hermanos. Día con día Él manifiesta su fidelidad. Le ruego que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, en su verso 3. Vamos a leer. El tema que hoy vamos a tratar se titula La fidelidad de Dios y la del cristiano. ¿Usted es fiel también, verdad, hermano? ¿Le cuesta un poco? No digo muchos amenes, solo a mí me cuesta a veces. Romanos capítulo 3, verso 3. Dice de esta manera la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que hoy nos das de estar aquí. Gracias por tu palabra que va a ser compartida. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de los que hoy estamos aquí, los que van a ver este mensaje y oírlo por internet. Los bendecimos, Señor, y que sea de bendición para sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos confirmes nuestros corazones, Señor, en tu camino, en tu palabra, Señor, y nos ayudes a permanecer fiel a tu palabra y fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú has sido fiel con nosotros, has manifestado tu fidelidad. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad hoy estamos aquí y de pie ante tu presencia. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, porque grande es tu fidelidad, es que hoy estamos aquí, Señor. Gracias porque tú has sido nuestro sustento, tú has sido nuestra fuerza, tú has sido nuestro aliento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, decíamos el tema, la fidelidad de Dios y la fidelidad del cristiano. Todos tenemos testimonio de que Dios ha sido fiel con nosotros. Usted da testimonio de que Dios ha sido fiel. Usted puede hablar de algo que Dios ha hecho en su vida. Dios ha sido fiel a su palabra, Él ha sido fiel a sus promesas. Ahora, ¿tendrá testimonio Dios de nosotros que somos fieles? ¿Qué dice usted? Si la tomáramos personal, hermano, ¿qué testimonio tendrá Dios de nosotros como cristianos, como sus hijos? ¿Hemos sido fieles? ¿Dará buen testimonio Dios de nosotros como fieles? ¿Recuerda usted en una ocasión Dios le habla a María y a Aarón? Cuando María y Aarón habían murmurado contra Dios y los llama el Señor, María y Aarón vengan para acá. También ahí estaba Moisés y los llama el Señor y les dice, cuando yo hable con alguno de ustedes, con algún profeta, pues me le revelaré a él en sueños. Le hablaré en visiones y me le manifestaré a él en sueños y en visiones. No así con mi siervo Moisés, que él ha sido fiel en toda mi casa. Que él ha sido fiel. Entonces, Dios da un testimonio de Moisés como un hombre fiel. Y Dios da ese testimonio de sus hijos que han guardado su palabra, da ese testimonio de aquellos que han creído en Él, de los que han confiado en Él. Ahora le pregunto, ¿tiene Dios buen testimonio de nosotros como fieles?
Ay, hermano, pues de mí no sé, hermano, pues si supiera lo que hice ayer con mi mujer. Bueno, espero que usted no le haya pegado, hermano. Si supiera lo que hice con el vecino, o lo que le dije al vecino, o si supiera el hermano que no ha dado los diezmos durante cuántos meses, no lo sé. ¿Dará testimonio Dios de nosotros como fieles? Ahora, el hecho de que en algún momento alguno haya sido infiel al Señor, ¿deja de Dios de ser fiel? No, Dios siempre permanece fiel. Dios dice acá en su palabra, pues ¿qué dice en el verso 3? Está hablando del pueblo de Israel, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios siempre fue fiel, aunque el pueblo en mucho tiempo no le creyó ni le recibió como Dios, no le recibió como libertador. ¿Recuerda usted cuando Dios se glorificó en Egipto? Dios cumplió su promesa que había hecho muchos años atrás a Abraham. Dios la cumplió, que iba a libertar al pueblo de Egipto, que lo iba a llevar a una tierra ancha que fluye leche y miel. Dios había hecho promesas a Abraham, las cuales el Señor las iba a cumplir. Y que algunos de aquellos israelitas hayan sido incrédulos no quiere decir que Dios no iba a cumplir su promesa. Dios cumpliría su promesa. ¿Qué dice usted si leemos en 1 de Corintios capítulo 10? Hay algo bien especial que habla acá el apóstol Pablo. Dice de esta manera, 1 de Corintios capítulo 10, vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios cuando somos tentados. El pueblo de Israel, acuérdese usted, que fue tentado en el desierto, fue probado en el desierto. Dice de esta manera, capítulo 10, verso 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Note esto, todos, los que creyeron y aún así los que no creían en Dios, también estuvieron bajo la nube y también pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, otra vez lo dice el Señor, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si no había leído la Biblia en una semana, 2 semanas, hoy la leyó, hermano. Hoy creo que leyó bastante. Bueno, ok. Si usted nota, hermano, cuando Dios habla de sus promesas hechas a Abraham, Dios había dicho que al pueblo lo iba a introducir, que lo iba a sacar de Egipto y que lo iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. De hecho, Dios cumplió su promesa. Usted se sabe la historia, cómo Dios obró en Egipto, cómo Dios se glorificó en Faraón, cómo Dios con mano poderosa sacó a todo su pueblo, los que creyeron y los que no creyeron. Dice en la Biblia, todos cruzaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos gozaron de la bendición espiritual, todos gozaban de ello, todos miraron la gloria del Señor, todos. Pero de muchos de ellos Dios no se agradó. Dios fue fiel a sus promesas. El hecho de que muchos tentaran a Dios y muchos claudicaran de la fe en Cristo, que muchos se resistieran a Dios, que muchos querían regresar a Egipto nuevamente, eso no significaba que Dios no iba a cumplir su promesa.
La incredulidad de algunos, el hecho de que algunos fueran incrédulos, no quería decir que Dios no cumpliera sus promesas. Él iba a ser fiel a su palabra. Todos hoy aquí estamos escuchando esta palabra. Usted viene aquí frecuentemente los días de servicio y escucha la palabra de Dios. Usted oye la palabra, escucha el mensaje, mira cómo Dios se glorifica. Usted puede ser un testigo ocular de lo que Dios hace en otras vidas, pero muchas veces podemos solo ver y no participar de la gloria del Señor, hermanos. ¿Y por qué esto? Porque en aquel tiempo Dios se glorificó en todos. Todos gozaron de la bendición de ver aquel milagro de que Dios abrió el mar. Todos gozaron de aquella bendición cuando Dios dio el maná en el desierto. Todos comieron esa comida. Todos bebieron de la agua de la roca. Todos comieron carne. Pero no de muchos de ellos Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban gozando de lo que Dios daba, no confiaban en Él. No creían en Él. El hecho de que nosotros estemos aquí, hermanos, el hecho de que tú estés en el reino, no significa, pues hoy yo ya soy salvo. ¿Estás gozando de las bendiciones del reino? Muchos están en el reino, pero no gozan de las bendiciones del reino. Dios está con nosotros, pero muchos no disfrutan de que Dios está con nosotros. Dios va con nosotros, pero muchos no lo gozan. Muchos no lo disfrutan. Muchos solo oyen la palabra, frecuentan en algún momento la iglesia, oyen una prédica, pero no disfrutan de las bendiciones de conocer a Cristo. No gozan de la bendición de saber de que Él, Jesús, está con nosotros, que Él es nuestro sustento, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Y estas personas que son así, le quiero decir esto, hermano, estas personas que son así, son las que murmuran en los tiempos de dificultad. Estas personas son las que siempre se quejan de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no han sabido disfrutar de que en medio de las situaciones difíciles, Dios cumple su palabra y su promesa. Él es fiel con nosotros y nos acompaña. Estemos en bonanza o estemos en dificultades, Él cumple su promesa. Ahora bien, la incredulidad de ellos no anuló la fidelidad del Señor. Dios cumplió su promesa. El hecho de que muchos pecaran en el desierto, el hecho de que muchos fornicaron, muchos se fueron en pos de otros dioses, muchos no le creyeron a Dios, muchos tentaron a Dios. El hecho que muchos hayan desobedecido al Señor no quería decir de que Dios no iba a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. De aquellos muchos, es decir, los que estaban de 20 años para arriba, no entraron a la tierra prometida, gozaron la promesa los de 20 años para abajo, los hijos de aquellos padres que no creyeron al Señor. Nosotros podemos venir a la iglesia, hermanos, y ver cómo Dios se glorifica, oír que otros testifican de la fidelidad del Señor. Y algunos, quizás no todos, algunos podrían estar en silencio, porque por falta de fe, por falta de confianza en Dios, no gozan de las bendiciones que da el Señor. No gozan de la bendición que hay al confiar en Él. Todos creemos en Dios. Si usted le pregunta a alguien de la calle, usted le pregunta a un drogadicto, si usted quiere, algún borracho, pues él le va a decir, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Todos creen. Todos creen, aún alguien que nunca haya conocido al Señor, alguien que nunca haya oído la palabra de Dios, quizás nunca ha oído, escuchado una prédica, esta persona va a decir, sí, creo en Dios, sé que existe Dios. Pero de que confíe en Dios, que tenga su confianza en Dios, es otra cosa. La fidelidad se podría entender como la lealtad en el cumplimiento de los compromisos que alguien ha contraído. Ahora, en el plano espiritual podríamos pensar esto. Es fiel el creyente que se compromete a confiar en Dios y a obedecerle. Es fiel aquel que se compromete a confiar en Dios y a obedecerle. Le confió el pueblo de Israel a Dios cuando vieron que los egipcios venían contra ellos.
y que estaba el mar enfrente? No, no confiaron. Usted se recuerda que murmuraron contra Moisés y Dios fue fiel, abrió el mar, hizo otro milagro. No confiaron en Dios cuando tuvieron sed, murmuraron nuevamente. Dios fue fiel, les dio agua de la roca, todos gozaban de ello. No confiaron cuando tuvieron hambre, murmuraron contra Dios y desearon carne. Dios fue fiel, les dio carne. Dios cumplió sus promesas, pero no de todo se agradó el Señor. Porque el hecho de que Dios sea fiel es también de que nosotros, al ver la fidelidad de Dios, también nosotros seamos fieles. Porque así como Él es fiel, nosotros deberíamos de ser también fieles. Confiar en Él, creer en Él. Tomar ese compromiso de confiar en el Señor, creerle a Él y obedecerle. Tomar el compromiso de obedecerle, ser fiel, ser leales al Señor. El pueblo de Israel lo padeció. Ahora bien, dice la palabra del Señor en el verso 12 de ahí siempre de 1 Corintios, hablando de las tentaciones que habían sufrido los del pueblo de Israel, dice de esta manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque lo que les pasó a ellos, hermanos, es un ejemplo para nosotros, para amonestación nuestra. Ahora el verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, Dios es fiel, hermano. Miremos la fidelidad de Dios cuando somos tentados. ¿Cuántos han sido tentados en su caminar cristiano? Yo creo que todos más de una vez hemos sido tentados. Ahora bien, Dios dice en su palabra de que ninguna tentación nos ha venido que no sea humana. Mire, usted no va a ser tentado más de lo que usted pueda soportar. Dios es fiel en cumplir esa palabra, hermanos. La fidelidad de Dios se manifiesta en que cuando nosotros estamos siendo tentados, Dios nos da una salida. Tú no puedes estar padeciendo alguna situación o estar siendo tentado en cualquier asunto de la vida sin que Dios cumpla su promesa de que haya una salida para tu situación. Dios va a ser fiel en que Él te da una salida cuando tú estás siendo tentado. Dios no está diciendo de que no vayamos nosotros a ser tentados. Y el hecho de que Dios nos da una salida no quiere decir que alguno no caiga en la tentación, porque Dios da la salida. Pero si tú no piensas en estar firme, pues vas a ceder a la tentación. Porque el asunto es de que nosotros, si pensamos estar firmes en Cristo, miremos nosotros, no Dios, miremos. Así que el que piense estar firme, mire, reflexione, que no caiga, que no cedamos a la tentación. Porque el Señor se ha comprometido con su palabra en que Él nos dará una salida. ¿Qué dificultades podrías estar atravesando tú, hermano, hermana? ¿O en qué tentación has estado padeciendo últimamente? Y que tú veas como que si no hay salida para esa situación. Pareciera que no hay salida, como que si todo está oscuro, como que si estuvieras en un lugar cerrado. No se le mira luz a tu situación. Pues quiero decirte de que Dios dice que sí hay una salida. Dice la palabra, y lo quiero leer nuevamente, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, lo que estamos padeciendo o lo que padecemos en Cristo Jesús, lo podemos resistir porque Dios es fiel. Él lo dice, no nos ha dado ninguna tentación que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿cuál? La salida. Ahora, ¿esa salida dónde está? ¿La has buscado? ¿Qué hacemos cuando estamos? Mire, hermanos, yo no sé si usted, por si acaso usted ha padecido alguna vez, si hablamos de quebrantos de salud, o si hablásemos de deudas, si hablásemos de situaciones difíciles en la vida, que parecen, hermanos, situaciones como que para ellos sí no hay remedio. Hay situaciones, hermanos, donde se piensa que ya no hay remedio, ya no se puede. Esta situación así queda, así es y así se quedará. A veces se piensa así,
La situación en la que vivimos ya no tiene remedio. ¿Acaso no es cierto, hermanos, que hay madres que dicen de los hijos, no, este ya no se compone, pero ni con cesárea? Bueno, los patojos dicen así. Pero hay madres que consideran que sus hijos ya no tienen remedio. No, este así es, así se va a morir. Yo lo he escuchado, hermanos. Yo lo he escuchado, esperando la voluntad del Señor, hermano. Esperando la voluntad. ¿Y qué voluntad? Que el Señor se lo lleve porque ya no lo aguanto. ¿Voluntad del Señor así? Hay dificultades, hay problemas que se atraviesan donde se piensa que ya no hay remedio. Pero Dios da su palabra y Él es fiel a su palabra, que juntamente con la tentación hay una salida. Y estás buscando tú esa salida. ¿De qué manera nosotros buscamos la salida a las situaciones difíciles? Muchos buscan una salida y en los problemas se hunden en el licor, en los problemas se hunden en las drogas, en los problemas se hunden en el pecado. Para muchos esa es su salida. Muchos se refugian en ciertas situaciones, en ciertos enredos en el mundo, con tal de obtener temporalmente una paz pasajera, hermanos. Una paz que no es verdadera paz, una tranquilidad que de repente les alienta un poco, pero no es la paz que buscan, no es el reposo que buscan. En medio de los problemas hay una salida y es de nosotros buscarla y encontrarla. Si Dios dice hay una salida, es porque sí la hay, hermano. Tu problema, tu situación, en tu problema y en tu situación, Dios es fiel, Él te da una salida. En la tentación, Él te da una salida. Ahora, ¿qué salida buscamos nosotros? Eso es cuestión nuestra, hermanos. Pedirle sabiduría al Señor y pedirle su guianza para saber y que nos muestre el camino para saber cómo salir de esas situaciones. Para salir de una deuda, pues usted sabrá qué hacer, hermano. Si usted está siendo probado, Dios no te va a probar con deudas. ¿Cómo podría explicar esto un poquito, hermanos? ¿Es la voluntad de Dios que nosotros nos endeudemos? No. O sea que hay padecimientos que tenemos que no es la voluntad de Dios. No es que Dios quiera que nosotros nos endeudemos. Hay padecimientos que nosotros los tomamos, hermanos, así que nos toca remar a veces contra la corriente y eso no quiere decir de que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros. Lo que debemos de hacer es pedirle guianza a Dios y sabiduría para aprender a ya no meternos a deudas y aprender a salir de ellas si alguno está en ellas. Entonces, Dios siempre da una salida a los problemas. Ahora bien, muchos en las dificultades que tienen, en los problemas que tienen, huyen. Muchos abandonan el camino del Señor, muchos se apartan de la fe. Muchos por falta de confianza en el Señor, porque piensan de que Dios ya los abandonó, que Dios ya no oye sus oraciones. En los momentos de dificultad suelen apartarse del Señor. Dejan de ser fieles. Y la fidelidad consiste en que la fidelidad del cristiano consiste que en medio de las situaciones difíciles, en medio de las dificultades, nosotros permanezcamos confiados en el Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4 verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Encomienden, de modo que si alguno padece según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué entonces debemos hacer nosotros, hermanos, cuando estamos siendo probados o tentados? Si es conforme a la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al Señor, que Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Él cumplirá su palabra en nosotros. El apóstol Pablo también decía, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. No me da vergüenza estar padeciendo, decía el apóstol Pablo, porque yo sé a quién he creído. El problema de hoy en día, hermanos, de que muchos a causa de las dificultades huyen. Recuerde usted de que en una ocasión Jacob huyó de Esaú. ¿Se recuerda usted de que Jacob había robado la primogenitura a Esaú y había también robado la bendición
de su padre. La bendición que era para Esaú, él la había tomado. Pues Esaú lo quería matar. Jacob huye de Esaú. Usted se recuerda esa historia, como Dios se le aparece a Jacob en sueños y le habla el Señor y le dice estas palabras. Le habla Dios a Jacob, le dice: he aquí que yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Aunque la situación de Jacob era huir porque su hermano lo quería matar, Dios se le manifiesta. Y el hecho que Jacob estuviera huyendo, Dios no iba a ser infiel a la palabra que había dicho. Él le dice: yo estoy contigo, no te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Así que Dios es fiel, aunque tú estés en una situación muy difícil y aunque quizás tú pienses huir, Dios no te desamparará ni te dejará hasta que haya hecho en ti lo que te ha dicho. Él es fiel. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Sabe qué hizo Jacob cuando despertó del sueño? Dice estas palabras Jacob. Está en Génesis capítulo 28, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tremendo, hermanos. Ciertamente Dios está en este lugar. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchos hermanos piensan de que Dios no está con ellos, y hasta el momento en que Dios se les manifiesta, Dios les dice una palabra, Dios les habla, hasta el momento que Dios se glorifica de alguna manera en ellos por lo que va a ser más adelante, entonces dice: de veras de que Dios está aquí y yo no lo sabía. Puede que hoy tú estés aquí hoy escuchando esta palabra y estés pasando situaciones muy difíciles, y que Dios te haya estado acompañando en tu caminar todos los días de tu vida, y que tú no lo sabías. Muchos, quizás porque no han experimentado un encuentro personal con el Señor. Otros porque quizás piensan que a causa de las situaciones Dios ya no está con ellos, porque han perdido confianza, han perdido fe, han desmayado, han menguado en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Entonces Jacob dijo eso. Jacob habló después de que Dios se le manifestó y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que Jacob habla ahí es porque él ya había visto cómo Dios se le manifestó. Él vio cómo Dios se glorificó, atendió la voz de Dios, recibió la palabra del Señor y dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Hermano, en medio de la situación que tú estás viviendo, Dios está contigo y Él no te ha desamparado. Y el hecho de que quizás tú hayas cedido a la tentación o hayas caído en la tentación, eso no quiere decir de que Dios te haya abandonado. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. Por eso Él también dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hecho de que quizás si tú le fallaste al Señor, muchos hayan quitado la mirada de ti o muchos te miren de otra manera, eso no quiere decir de que Dios también te mire diferente. Dios te mira con ojos de amor y con ojos de misericordia. Dios te mira con ojos de un Padre restaurador. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos, porque Él es fiel a sus promesas. Mire usted esto, hermano. En Isaías capítulo 54, verso 8. Dice de esta manera: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto, oiga bien esto, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, yo no sé si usted se alegra de eso, pero a mí me causa gozo, hermano. Mire, Dios le está hablando a un pueblo que había sido infiel. Dios le está hablando a un pueblo que le había desobedecido.
Y Dios dice estas palabras: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Mira, hermano, yo no sé si usted, cuando uno desobedece a sus padres en el sentido de familia, cuando tu hijo te falla, ¿cómo te sientes? ¿Te enojas? No, hermano, viera qué feliz me pongo, yo te reviento. No, yo sé que usted como padre se enoja. Mis papás se enojaban. Mi papá a diario me daba, por poco me daba como tiempo de comida 3 veces al día. Pero me daba casi a diario. A veces con razón y otras veces para que no se le quitara la costumbre. Pero me sonaba. Ahora bien, por un momento, usted sé que si usted se enoja contra su hijo, hermano, contra su hija, usted no va a ser para siempre ese enojo. Dios tampoco es para siempre el enojo que guarda. Para el pueblo de Israel no fue para siempre. Con un poco de ira, por un poco de enojo, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y luego dice esto: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas estarían sobre la tierra, negarían la tierra. Mira, hermano, Dios había hecho un pacto con Noé. Dios dijo: y esta será la señal, pondré mi arco iris, el arco en el cielo, y cada vez de que ustedes lo vean, acuérdense de que es la señal de mi pacto. Solo estoy parafraseando, hermano. Y esta era la señal del pacto. Dios fue fiel a esa promesa que dijo, que nunca iba a destruir el mundo con agua. Y Él estaba cumpliendo esa promesa. Y para hablar otra vez de su fidelidad y afirmar y confirmar su fidelidad con el pueblo de Israel, Él dice: así he jurado que no me enojaré contra ti. Si tú le has fallado al Señor, Él es fiel, no para siempre guarda su enojo. Lo dijo el salmista también. No para siempre guarda su enojo. Como el Padre se compadece del Hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como la altura del cielo de la tierra, así ensanchó sobre nosotros su misericordia. Hermanos, entonces el Señor dice después: se moverán los collados, las montañas se moverán, temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, el hecho que tú hayas cedido a la tentación no quiere decir que Dios para siempre va a estar enojado contigo. Y sabe, hermanos, y esto es bien terrible, porque cuando hablamos de que alguien ha cedido a la tentación, yo no sé si usted ha cedido alguna vez a la tentación, hermano. ¿Alguna vez? Perdón, no me responda. Solo guárdelo ahí en su corazón, en su mente. ¿Alguna vez, por si acaso, ha mentido? ¿Alguna vez usted, hermano, mire, hoy sí, cedí a la tentación? ¿Alguna vez usted la hizo de dentista, hermano? Y le quitó sin herramientas los dientes a alguien. Mire, hermano, y le hablo cosas, hermano, porque cosas así, porque yo sé que muchas veces alguien puede venir y enojarse o ser de un ánimo así colérico, podríamos decirle así, y de repente enojarse en sobremanera con alguien y reñir y pelear. Se dio a la tentación, se dio al enojo, se dejó dominar por la ira y le tocó pelear. Se dejó dominar por la ira, se dejó dominar por el enojo y pecó. Ahora bien, mire esto: el hecho de que tú hayas pecado y hayas cedido a la tentación, eso no quiere decir de que la misericordia de Dios se haya apartado de ti. Dios sigue siendo misericordioso y Él da una oportunidad. Él da una oportunidad, Él sigue siendo fiel y espera que nosotros ahora volvamos a ser fieles. Lo que le sucede a estas personas cuando en alguna ocasión han cedido la tentación es de que esas caídas, hermanos, esa vida así desordenada, muchas veces lo que hace es perder la confianza en que Dios me puede restaurar, en que no sé si así como soy, no sé, por lo que dice, no sé si Dios me va a levantar. No, Él te levanta, Él te restaura, Él te vuelve a edificar. Así lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Él volvió otra vez a edificar a su pueblo, aunque usted sabe lo que pasó posteriormente, pero sus promesas se han cumplido, su palabra se ha cumplido. Ahora bien, miremos, y ya con esto voy terminando, hermanos, la fidelidad del cristiano en medio de las dificultades. Sigamos viendo esto.
hablamos acerca de que Dios ha sido fiel. A pesar de que alguien le falla al Señor, Dios sigue siendo fiel. Y Él es fiel para restaurarlo, Él es fiel para levantarlo, Él es fiel para edificarlo. Ahora bien, ¿somos fieles nosotros en medio de situaciones difíciles? Veamos Apocalipsis 2:10. Dice de esta manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios siempre es fiel. Dios es fiel a su palabra. Él hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol, dice su palabra, sobre justos e injustos. Ahora, Dios también espera que nosotros le seamos fiel. Dios dice acá y le habla a esta iglesia y le dice: tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, el hecho de que Dios nos demande a nosotros fidelidad no quiere decir que seamos fieles solo en ciertos aspectos de la vida. No, Dios quiere que nosotros seamos fieles siempre. Dios quiere que nosotros permanezcamos leales a Él siempre. Que no sea un tiempo nada más, que no sea solo en tiempo de bonanza, sino que aún en medio de las dificultades nosotros permanezcamos fiel. Miremos 2 Corintios 11:3, dice de esta manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios primero le habla a la iglesia en Apocalipsis y le dice: y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Y nosotros miramos ahora 2 Corintios 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La fidelidad que tú tienes, hermano, puede estar siendo amenazada, ¿sí?, por Satanás. Por los problemas puede estar tu fidelidad, la fidelidad que tú le tienes al Señor puede verse obstruida, si así lo quieres ver, a causa de los engaños de Satanás. ¿Cuántos muchas veces a causa del dinero roban? ¿Cuántos muchas veces a causa de las enfermedades, que ya no saben qué hacer con las enfermedades, pues buscan ya no la ayuda en Dios, sino que van con los curanderos? Mire, hermano, pero eso solo pasa con aquellos que de veras nunca han ido a la iglesia, ¿no, hermanos? Hermanos que se han buscado la ayuda de Dios y han levantado la mano y han estado en el camino de Dios. De repente, cuando están padeciendo, hermanos, mire, se apartan de la fe en Cristo. Y lo hay, hermanos, ha sucedido eso. Tristemente, gente, después de que Dios de alguna manera se ha manifestado a sus vidas, optan, cuando están siendo probados, optan por poner su confianza en el hombre y no en Dios. Y al ver de que Dios no obra en el tiempo que ellos quieren, se apartan de Dios y buscan su ayuda donde no está Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice estas palabras: temo que así como el diablo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así ustedes también, sus sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Tu sincera fidelidad, esa sincera fidelidad que tú le tienes a Cristo, puede que esté siendo amenazada en este momento. Puede que tú estés siendo tentado. Puede que el diablo te esté susurrando en tus oídos de que ¿para qué vas a seguir siendo fiel a Dios? ¿De qué te sirve apartarte del pecado? ¿De qué te sirve dejar esas amistades que no te traen nada bueno? El diablo puede susurrar en tus oídos. ¿De qué te sirve sacrificar lo que tanto te gusta hacer en el mundo? Si de todos modos vas a ir a esa iglesia y de todos modos Dios no va a hacer nada en ti. El diablo puede estar susurrando en tus oídos de que de por gusto estás quizás hoy aquí. Puede que para alguien que busque al Señor y esté tratando la manera de buscar a Dios, el diablo también esté de alguna manera estorbándole para que no se acerque a Él. Para que sus ojos no sean abiertos y vea el camino correcto que Dios ha trazado para su vida.
Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también se extravíen de esa sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, nosotros debemos permanecer fieles al Señor. No podemos quizás con nuestra propia fuerza. De hecho, no podemos con nosotros mismos. Nuestra fuerza puede tener límites. Pero si nosotros nos refugiamos en Dios y encomendamos nuestra alma al Creador, como lo dice el apóstol Pedro, nosotros podemos permanecer fieles en medio de las situaciones difíciles, hermanos. Y en nosotros se cumplirá la palabra que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una recompensa para los fieles, hermano. Dios compensa tu fidelidad. Puede que te cueste ser fiel. Recuerda, esa fidelidad que tú tienes tiene una recompensa. Dios te compensará. La corona de la vida eterna es nuestra, hermano. Permanezcamos fieles hasta la muerte, que a su tiempo lo veremos. Veremos esa recompensa. Quédese ahí donde está. Cierra sus ojos, se pone de pie. Y vamos a orar en esta hora. Vuelvo a donde había comenzado y dice Romanos 3:3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo se ha manifestado Dios en su fidelidad en tu vida? Dios se glorificó en el pueblo de Israel. Todos gozaron de aquel alimento espiritual. Tú también hoy gozas de la palabra de Dios, este alimento espiritual. Todos estuvieron bajo la nube. Tú también estás aquí. La presencia del Señor está en este lugar. Pero no de todos se agradó el Señor, porque no todos confiaron en Él. ¿Quieres tú confiar en el Señor? Quizás le has sido infiel, quizás has fallado. Quizás sigues en tu mente con esa culpa, con esa acusación de que en un momento fuiste infiel. Reconoces y tienes el testimonio de que Dios ha sido fiel con tu vida. Él te ha dado vestido, Él te ha dado sustento, Él te ha cuidado, te ha brindado de su protección. Tienes el testimonio de que Dios es fiel. Hoy puedes tú comenzar a ser fiel y que Dios también tenga testimonio bueno de ti, que diga: este es mi hijo que es fiel. Puedes tú hoy comenzar a ser fiel. El profeta Jeremías en su capítulo 2 habla a Dios al pueblo de Israel y le dice estas palabras. Jeremías capítulo 2. Cómo Dios tiene memoria de la fidelidad de su pueblo. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Me he acordado de ti. Dios tiene memoria. Tú que quizás por algún momento, quizás que por alguna circunstancia has sido infiel, le has fallado al Señor. Y en un tiempo fuiste fiel. Y tienes testimonio de que Dios ha sido fiel en tu vida. De que quizás hoy te sientas con un dedo acusador, con una culpabilidad sobre tu vida porque le has fallado al Señor. Porque tu vida no ha sido recta delante del Señor. No has hecho lo que Dios quiere que hagas. No has caminado conforme a la voluntad del Señor. Pero un tiempo sí fuiste fiel. Dios hoy te recuerda de que Él tiene en memoria esa fidelidad con que tú le servías. Él tiene en memoria esa fidelidad con que tú le confiabas a Él tus situaciones difíciles. Él tiene en memoria esa fidelidad cuando aún en tu desierto tú estabas cerca de Él y que hoy quizás te has apartado de Él.
Hoy quizás, aunque estás aquí, estás lejos de Dios. Tu corazón quizás lejos de Dios y con acusación y con culpabilidad sobre tu vida. Y que esa culpa y esa acusación pesa. Hoy Dios te llama a que vuelvas a ser fiel. Hoy Dios te llama a que seas fiel. Hoy Dios te llama a su presencia. Hoy Dios te llama a que vuelvas a sus caminos. Y que así como tú tienes un buen testimonio de que Él, a pesar de tu infidelidad, Él ha sido fiel. Así Él quiere dar buen testimonio de ti, que tú eres fiel. Él quiere dar buen testimonio de nosotros que somos fieles. Podemos comenzar el día de hoy. Si hay alguien aquí que hoy se quiere reconciliar con el Señor, que quiere hacer nuevos votos con Dios, que por algún motivo dejó de ser fiel, pero hoy quiere ser fiel, quiere afirmar sus pies en Cristo, yo le invito que pase acá al frente. Reflexiona en tu vida. Lo has intentado una vez y otra vez y no has podido. Hoy quita esa vergüenza que hay en ti. Despójate de esa vergüenza y determínate en tu vida y decídete en tu vida a serle fiel a Dios. Yo te invito, amigo, amiga que estás acá, si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con el Señor, alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón por primera vez, yo lo invito a que pase acá al frente. Quiero orar por ti. Dios ha dado testimonio en tu vida que Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, ha manifestado su fidelidad, ha dado protección, ha dado sustento. Él ha manifestado su fidelidad en que nos ha guardado, nos ha protegido. Su misericordia nos ha sostenido hasta el día de hoy. Él también quiere tener buen testimonio de nosotros como fieles. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esa fidelidad que tú muestras día a día en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, porque a pesar de que muchas veces, Señor, quizás hemos sido infieles, tú has permanecido fiel. Señor, muchas gracias te damos, Padre. Muchas gracias porque tu fidelidad es permanente. Tu fidelidad, Señor, es de siempre. Gracias, papito lindo, porque a ti te debemos que hoy estemos de pie. Gracias, Padre eterno, porque a ti te debemos que hoy tenemos salud. Has cumplido tu palabra en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, porque aunque el viento ha soplado, aunque los montes tiemblen, Señor, has cumplido tu palabra. Tu misericordia no se ha apartado de nosotros, Señor, y eso es porque grande tu fidelidad. Muchas gracias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que a los que hoy estamos aquí, Señor, nos ayudes a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todos los asuntos de nuestras vidas. Padre, no ha sido quizás fácil para nuestras vidas. Quizás para algunos en este momento, Señor, esa fidelidad está siendo estorbada. Para algunos esa fidelidad que tienen está siendo amenazada. Yo te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ver la salida que hay, Señor, juntamente a esa prueba. Que ellos puedan ver la salida que hay junto a esa tentación, y que todos juntos glorifiquemos tu nombre, Padre, porque has sido fiel, has sido bueno, has sido misericordioso. No ha faltado tu misericordia a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias te damos por ello. Llévanos en paz, Señor, a nuestras casas. Bendice a cada uno de tus hijos que hoy están aquí, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios vaya con ustedes. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo